Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Ya, muy bien, gracias. No sé qué habría pasado. Ya, entonces voy a comenzar la clase de valvulopatía del corazón. El corazón funciona como una bomba. Esta bomba tiene 4 válvulas. La válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Estas válvulas cardíacas tienen la función de que la sangre no regrese, no refluya. Las válvulas mitral y tricúspide se abren en diástole y se cierran en sístole. Al revés, las válvulas aórtica y pulmonar se abren en sístole y se cierran en diástole. O sea, la función de las válvulas cardíacas es abrirse o cerrarse según el ciclo cardíaco. Tenemos esta válvula, aquí la válvula aórtica y acá la válvula mitral. Se abre y se cierra. Aquí tenemos las válvulas cardíacas funcionando, abriendo, cerrándose. Lo importante es que la sangre no refluya, no regrese la sangre. Una de las formas de explorar el funcionamiento de las válvulas cardíacas es con la ecocardiografía. Con la ecocardiografía, según la posición, uno puede determinar el funcionamiento de la válvula mitral, la válvula tricúspide. Muy bien. Según la posición que se adopta en el corazón. Cuando un paciente se enferma de las válvulas cardíacas, en nuestro medio generalmente es la fiebre reumática. Estas válvulas pueden cambiarse utilizando unas válvulas mecánicas o unas válvulas biológicas. Las válvulas mecánicas tienen la ventaja que no requiere, que duran mucho tiempo, su gran durabilidad, duran de por vida prácticamente. La desventaja de la válvula mecánica es que requiere anticoagularse el paciente de por vida. Si no, la sangre se trombosaría a nivel de la válvula. Las válvulas biológicas tienen la ventaja que no requieren anticoagulación, pero la desventaja es que hay que cambiarlo prontamente a los 5 o 10 años porque la válvula se rompe o se infecta. La primera válvula que fue colocada en el ser humano fue diseñada por un ingeniero, Lowell Edwards, y colocada por el doctor Alberto Starr en el año 1960, en Oregon. Esta válvula de Starr-Edwards es una válvula de bola, de silastic, en el cual se mueve dentro de una jaula metálica. Aquí tenemos la válvula mitral, con la bola moviéndose. Aquí tenemos la válvula mitral y la válvula aórtica. Posteriormente al diseño de la válvula de Starr-Edwards salieron otras válvulas ya planas, digamos, de disco, que eran hemodinámicamente mejor, pero la construcción de esa válvula era de carbón pirolito. La ventaja de construirla con carbón pirolito era porque era un material tromboresistente, un material no biodegradable, un material muy durable. Una de las primeras válvulas fue de disco, fue la de Walton Lillehei Caster. El doctor Walton Lillehei diseñó esta válvula, en el cual un disco se mueve. Cuando está en posición vertical se abre la válvula, cuando está en posición horizontal se cierra la válvula. La válvula de Lillehei Caster. Pues en Europa se utilizó mucho la válvula de Björk Chile, que era una válvula de disco, que cuando estaba en posición vertical se abría, en posición horizontal se cerraba. La material con que estaban construidas estas válvulas eran de carbón pirolito. Acá válvula aórtica de Björk Chile. Estas válvulas de disco
era una válvula que no se abrían completamente en forma vertical, siempre era en posición oblicua, y determinaba que la sangre siempre encontraba cierta dificultad en pasar por la válvula, no pasaba limpiamente, sino había cierta resistencia. Entonces, se creó una válvula en la cual el disco se partía por la mitad, entonces dos válvulas prácticamente. Entonces, en esto sí se consiguió que la válvula se abriera muy bien verticalmente, entonces la sangre pasaba fácilmente, sin resistencia, por la válvula. Entonces, la última válvula que se ha diseñado, válvulas mecánicas, fue la válvula de San Judas, que es una válvula que tiene una perfecta excursión hemodinámica. Acá tenemos la válvula en posición mitral y en posición aórtica. Las válvulas biológicas, las más usadas en el mundo, son válvulas aórticas de cerdo. Es una válvula aórtica suturada sobre un anillo metálico forrado con teflón, aquí en la posición arriba y aquí abajo. La más conocida del mundo es la de Carpentier Edwards, que es una válvula aórtica de cerdo. Otra válvula biológica también que se utiliza bastante en el mundo es la válvula de Ionesco, Chile, que es una válvula de pericardio bovino. Se les construye una válvula, un anillo metálico forrado con teflón. Se da la forma de trivalva. La cirugía valvular era una cirugía paliativa, no es una cirugía correctiva, porque la cirugía valvular siempre tiene problemas. Las válvulas dentro del corazón siempre acarrean problemas para el paciente. La bola, por ejemplo, se puede romper y salir de la jaula y provocar una embolia que el paciente muere. Acá tenemos una pata de la válvula, se ha roto, la bola se sale y el paciente muere. Aquí hay una dehiscencia por fuera de la válvula. Cuando se va a coser la válvula en el corazón, se abre, entonces hay una fuga paravalvular. Aquí un disco se ha salido, se ha roto, el paciente muere por insuficiencia aguda. Aquí una válvula se ha trabado porque no tomó anticoagulantes, la sangre se trombosó a nivel de la válvula y el paciente se muere. Aquí una válvula también trombosada, cerrada. Aquí también otra válvula cerrada por trombos. En la válvula biológica se rompe o se infecta y hay que cambiar la válvula. Otra válvula infectada con endocarditis de la válvula. Un paciente que sufre del corazón generalmente puede tener disnea, según la clasificación del New York Heart Association. Hay clasificación en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando tiene grado 1, tiene disnea en los grandes esfuerzos, 2 a los medianos esfuerzos, 3 a los pequeños esfuerzos y 4 en reposo. Cuando un paciente va a ser operado de cambio de válvula, se escoge según la edad del paciente. En los pacientes niñitos que requieren cambio de válvula, generalmente se utiliza válvula mecánica porque la válvula biológica se calcifica muy rápido. En los adultos jóvenes, las mujeres embarazadas prefieren colocar válvulas biológicas porque la anticoagulación, si se colocara una válvula mecánica, tendría problemas del parto, hemorragias, etc. Entonces, en la época avanzada de la vida, ya en los ancianos se prefiere colocar válvula biológica para no utilizar anticoagulación. La fiebre reumática es la enfermedad que más afecta a las válvulas cardíacas. Se puede hacer una división de clasificación de la cirugía valvular, una clasificación en la cual el ventrículo izquierdo compensa el daño valvular o el ventrículo izquierdo no compensa el daño valvular. Por ejemplo, acá tenemos la estenosis mitral, cuando la válvula mitral está cerrada, está obstruida, la sangre tiene dificultad en pasar de la aurícula al ventrículo. Entonces, todo el problema es atrás. El corazón, el ventrículo está bien. Entonces, todo el problema viene porque aumenta la presión en la aurícula izquierda por la obstrucción de la válvula mitral, hay una hipertensión pulmonar
que también acarrea problemas en el ventrículo derecho. La válvula mitral prácticamente es un aparato valvular dado por el anillo valvular, las valvas, que son dos, las cuerdas venosas y los músculos papilares. Esto funciona como un aparato valvular. En la estenosis mitral existe una dificultad en pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces hay una obstrucción de la válvula y un crecimiento de la aurícula izquierda y un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esa presión de la aurícula izquierda se transmite al pulmón. La etiología de la fiebre de la estenosis mitral es eminentemente reumática, 99% y 1% congénita. En la hemodinamia hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda, un aumento de la presión de la arteria pulmonar, un aumento de la resistencia vascular pulmonar y una disfunción del ventrículo derecho. Existe estenosis mitral leves con área menor de 2 centímetros cuadrados, moderada de un área menor de 1.5 centímetros cuadrados y la estenosis mitral grave cuando existe un área de 1 centímetro cuadrado. En la estenosis mitral hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda que provoca un aumento de la presión capilar pulmonar, que provoca disnea, una dilatación de la aurícula izquierda que provoca fibrilación auricular y trombos en la aurícula izquierda. Las complicaciones de la estenosis mitral, fibrilación auricular, embolias sistémicas, la sangre a nivel de la aurícula fibrila, forma trombos que salen disparados a la circulación sistémica, hipertensión pulmonar, edema agudo del pulmón, también se puede infectar la válvula, endocarditis bacteriana y el paciente por la hipertensión, la resistencia pulmonar puede tener hemoptisis. Se puede confundir con tuberculosis. Se indica operar la válvula mitral cuando existe un grado funcional 3 o 4, disnea los pequeños esfuerzos y ortopnea. Cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado o cuando hay embolia arterial. Tiene indicación de cirugía. Entonces, un paciente puede hacer hemoptisis, que puede confundir con tuberculosis. Hay muchos pacientes que tienen estenosis mitral y como tienen hemoptisis, se les trata como tuberculosis. O un paciente hace una embolia arterial aguda, producto de la estenosis mitral, por los trombos que están en la aurícula izquierda. Aquí tenemos una válvula mitral con 1 centímetro cuadrado o menor, que se ha cambiado la válvula. Una válvula estenosada. Aquí una válvula que tiene un gran crecimiento de la aurícula izquierda, una válvula obstruida, una obstrucción de la válvula, una estenosis mitral. ¿Sí? Una estenosis mitral, trombos en la aurícula izquierda, aumento de la presión en la pulmonar, aumento de resistencia, creando disfunción del ventrículo derecho, entonces alteraciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Aumento de la resistencia vascular pulmonar por estenosis mitral. El paciente hace edema agudo pulmonar y puede morirse. Trombos en la aurícula izquierda por fibrilación auricular. Estos trombos pueden migrar a la circulación sistémica e ir al cerebro, provocando una embolia cerebral, terminal parapléjico, hemipléjico, trombos en el vaso, en las arterias de los miembros inferiores. Aquí tenemos una radiografía en la cual se queda el crecimiento del ventrículo derecho con la punta izquierda levantada, un gran crecimiento de la arteria pulmonar, una P mitral, crecimiento de la aurícula izquierda, en derivaciones derechas, un crecimiento del ventrículo izquierdo. En la radiografía, en una oblicua anterior derecha, se opacifica el esófago con contraste y se ve que está desplazado por el crecimiento de la aurícula izquierda. La cirugía que se realiza depende de cómo está la válvula. Si está muy calcificada hay que cambiar la válvula, pero si la válvula está sin calcificación se puede hacer una comisurotomía mitral. Se deja la válvula enferma, pero se abren las comisuras con un bisturí. Aquí se cambia la válvula, una válvula cardíaca muy calcificada.
La insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral hay digamos, una válvula mitral que está abierta. Entonces, esta válvula, digamos, condiciona de que la sangre pase, digamos, de la aurícula al ventrículo, digamos, en la sístole, no cierra la válvula, la sangre pasa a la aorta y pasa a la aurícula, creando un gran crecimiento de la aurícula izquierda. Un gran crecimiento de la aurícula izquierda y un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Esa cantidad de sangre que se ha acumulado en la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo y dilata el ventrículo. Que tenemos un prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral está muy desenvolvida, entonces se prolapsa la aurícula en el momento de la sístole ventricular, dilatando el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En la insuficiencia mitral, por ejemplo, entonces, como le digo, en la sístole, la sangre sale inyectada a la aorta y también pasa a la aurícula. La válvula, como no cierra, se pasa a la aurícula y dilata la aurícula. Aquí tenemos un prolapso de la válvula mitral que se ve muy bien en el ecodoppler, que provoca insuficiencia mitral. La etiología de la insuficiencia mitral es fiebre reumática, endocarditis bacteriana, por infarto de miocardio que necrosa el músculo papilar, provocando una insuficiencia mitral aguda, un prolapso de la válvula mitral o traumatismo. Un golpe en el tórax puede romper las cuerdas tendinosas y provocar una insuficiencia mitral aguda. En la hemodinamia existe un jet de regurgitación auricular izquierdo durante la sístole ventricular izquierda. Entonces, durante la sístole, la sangre pasa a la aorta y pasa a la aurícula. Sobrecarga crónica del ventrículo izquierdo por aumento del flujo durante la diástole. Elevación de la presión venosa pulmonar y auricular izquierda. Aquí tenemos un músculo papilar necrosado por infarto agudo de miocardio, provocando insuficiencia mitral aguda. La indicación de cirugía, clase funcional 3 o 4, grado funcional 2, cuando existe una disfunción del ventrículo izquierdo. O cuando existe una insuficiencia mitral de origen agudo, hay que hacer una cirugía de emergencia y el paciente se muere. Acá tenemos una insuficiencia mitral que provoca aumento de la aurícula izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar, provoca insuficiencia cardíaca derecha. En estos pacientes que tienen insuficiencia mitral y que altera el ventrículo izquierdo, es muy importante evaluar la función ventricular izquierda. Esa evaluación se puede hacer con el ecodoppler. Aquí tenemos una buena función ventricular en el cual existe diástole y sístole. Es una buena contracción. El corazón se contrae muy bien en la sístole. Aquí existe poca diferencia entre la aurícula, entre la diástole y la sístole. Entonces hay una disfunción moderada del ventrículo izquierdo. Aquí prácticamente no hay diferencia entre la sístole y la diástole. Hay muy poca, una pobre contracción. Entonces en estos pacientes está contraindicada la cirugía. Una insuficiencia cardíaca derecha provocada por, digamos, una insuficiencia mitral. Una insuficiencia mitral, un crecimiento del ventrículo izquierdo, un crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí se hace un cambio de válvula mitral por insuficiencia mitral. Cambio de válvula mitral por insuficiencia mitral. Aquí el corazón detenido con la circulación extracorpórea, se abre la aurícula izquierda y a través de la aurícula izquierda abierta se hace el cambio de válvula mitral. La cirugía de la válvula aórtica se hace cuando existe insuficiencia aórtica, estenosis aórtica o doble lesión aórtica. Generalmente se hace cambio de válvula aórtica en estos casos. La etiología de la insuficiencia aórtica es fiebre reumática, endocarditis bacteriana, sífilis, síndrome de Marfan o aorta bicúspide. El paciente, en lugar de nacer con 3 válvulas, nace con 2 válvulas. En la hemodinamia existe un jet de regurgitación en diástole. O sea, la sangre se regresa en diástole. O sea, la sangre no cierra, y la sangre de la aorta se pasa al ventrículo y dilata el ventrículo. Un jet de regurgitación en diástole, dilatación del ventrículo izquierdo para acomodar el volumen diastólico aumentado. Indicación de cirugía, clase funcional 3 o 4, clase funcional 2, con fracción de eyección menor del 50%,
insuficiencia aórtica aguda. Ahí tenemos una válvula aórtica abierta, insuficiente, que provoca una gran dilatación del ventrículo izquierdo. Tiene insuficiencia aórtica con dilatación del ventrículo izquierdo. Tiene un gran crecimiento del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica. Un corazón bovino dado por la insuficiencia aórtica aguda, aórtica crónica. Una válvula aórtica con una gran retracción de uno de sus folletos por insuficiencia. Una válvula aórtica bicúspide, ¿no? que doble lesión aórtica. Aquí tenemos una válvula aórtica en la cual existe una endocarditis. Gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Generalmente en la insuficiencia aórtica se hace el cambio de válvula aórtica por una válvula artificial. En la estenosis aórtica existe una estrechez de la válvula aórtica que dificulta el pasaje de sangre del ventrículo a la aorta. Entonces el ventrículo tiene que crecer en forma, digamos, severa, una gran hipertrofia ventricular izquierda, pero hacia adentro, una hipertrofia concéntrica, para vencer la resistencia que ofrece la válvula aórtica. La estenosis aórtica es actualmente la principal enfermedad valvular en el mundo, en los pacientes desarrollados. La causa de la estenosis aórtica es reumática, congénita o aterosclerótica. Existe un gradiente sistólico a través de la válvula, o sea, aumenta la presión en el ventrículo para vencer la resistencia de la válvula aórtica. Una hipertrofia ventricular severa, concéntrica, y una dilatación postestenótica de la válvula. El paciente que tiene estenosis aórtica hace síncope o angina y sobrevive en menos de 3 años. Y los que tienen insuficiencia cardíaca mueren en menos de 1 año. Y tienen muerte súbita. Muchos pacientes que tienen estenosis aórtica pueden amanecer muertos en un 20%. La indicación de cirugía, cualquier síntoma, disnea, síncope o angina de pecho. Un gradiente sistólico mayor de 50 entre el ventrículo y la aorta. Un índice valvular de 0,5 centímetros por metro cuadrado o menos. El paciente con estenosis aórtica se caracteriza porque tiene dolor precordial, desmayo y disnea, 3D. Y la muerte súbita puede ocasionarse en un 20% de los pacientes que tienen estenosis aórtica. El paciente con estenosis aórtica, un gran crecimiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia concéntrica. También puede existir una membrana subaórtica, ¿no? La válvula está normal, pero existe una membrana que dificulta el pasaje de sangre del ventrículo a la aorta. Tiene un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Cuando el paciente tiene estenosis aórtica, exige el cambio de válvula aórtica. Aquí se cambiando la válvula aórtica a través de una incisión en la aorta ascendente. Cambiando la válvula aórtica, una incisión en la aorta ascendente. Conclusiones. La cirugía valvular es paliativa y no curativa. El ecocardiograma es el examen más importante para evaluar las válvulas cardíacas y la función ventricular. Las válvulas mecánicas requieren anticoagulación. La hemoptisis se presenta en la estenosis mitral y puede confundir con tuberculosis pulmonar. La obstrucción arterial aguda puede presentarse en la estenosis mitral por embolia arterial. La muerte súbita se presenta en la estenosis aórtica. Una mala función ventricular contraindica la cirugía valvular. El corazón cuenta con 4 válvulas: aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar. Son estructuras anatómicas muy finas, del tamaño aproximado de una moneda, y sirven para regular el paso de la sangre de unas cavidades a otras. Ciertas enfermedades pueden afectarlas hasta provocar que funcionen de manera anómala.
En concreto, hay dos problemas que pueden presentar las válvulas cardíacas. Por un lado, la estenosis, es decir, cuando no abre lo suficiente e impide el flujo de sangre. Y el otro problema es la insuficiencia, cuando no cierra del todo y la sangre vuelve hacia atrás a través de la misma válvula. Hay dos modos de tratar estas valvulopatías: sustituirlas por una artificial o repararlas. Las válvulas en el corazón pueden sufrir diversas enfermedades que hacen que fallen por diversos mecanismos, y en el corazón hay dos válvulas principales, que es la válvula aórtica y válvula mitral, susceptible de reparación, y la válvula tricúspide, que generalmente se repara. Y cuando el proceso que afecta a la válvula hace que los velos, que es la estructura que permite el paso de sangre de una cavidad a otra, están muy afectados, con degeneración, calcificación o alteración estructural importante, la válvula debe reemplazarse con una prótesis. Y cuando el aspecto anatómico de la válvula es normal, se puede hacer una reparación. La reparación de las válvulas es más común en los casos de insuficiencia. El equipo de cirugía cardíaca de Hospital Universitario Quirón Madrid cuenta con una amplia experiencia en ello, al haber reparado hasta el momento más de 500.000 de válvulas mitrales, tricúspides y aórticas. La reparación de la válvula se hace cuando la válvula no está muy estropeada y puede conservarse su estructura, y con ello evitamos implantar una prótesis con los efectos adversos que tiene, como es necesitar un tratamiento anticoagulante de por vida y las complicaciones derivadas de llevar una prótesis. Para reparar una válvula hay diversas técnicas que se hacen dependiendo de la válvula afectada del corazón, que básicamente es la válvula mitral o la válvula aórtica, y son técnicas que actúan sobre todas las partes de la válvula. Por otra parte, el grado de desestructuración que provoca la estenosis suele obligar al reemplazo de la válvula por una prótesis. Esta es una prótesis no mecánica. Antes también se llamaban metálicas porque tenían una parte de metal, pero ahora solo son de carbón pirolítico, que es esta sustancia negra que se ve aquí. Lo blanco es una tela especial médica para coser la prótesis al corazón, pero el mecanismo de la válvula son estos dos discos de carbón pirolítico que abren y cierran. No hay ningún mecanismo que ayude a abrir y cerrar, solo la diferencia de presión entre dos cámaras cardíacas es lo que hace que los discos abran y cierran correctamente. De hecho, esta válvula ya tiene 30, la llevamos utilizando cerca de 30 años, sigue siendo una de las mejores válvulas que se continúa utilizando en todos los hospitales, o la mayor parte de los hospitales del mundo. La ventaja de esta prótesis es que su longevidad es muy alta. Tratada en un aparato que abre y cierra la válvula 1000 veces por minuto, sabemos que empieza a tener usura después de 100 años. O sea que su longevidad es muy alta. Tiene el inconveniente de estas válvulas de que hay que tomar un anticoagulante que se llama Sintrol y que obliga al paciente a tomar una medicina continuadamente, y que tiene pequeños inconvenientes o servidumbres o la gente sabe qué ocurre con eso. Existen dos grandes grupos de válvulas, las biológicas y las mecánicas. Las biológicas están hechas a base de pericardio bovino o implantando la raíz de un cerdo sobre un soporte metálico para colocarse al paciente. Las mecánicas están hechas fundamentalmente de carbón pirolítico, y este tipo de prótesis ha demostrado muy buenos resultados a largo plazo. Tanto las biológicas como las mecánicas tienen sus indicaciones y contraindicaciones. Y la indicación de estas prótesis se realiza siempre teniendo en cuenta diferentes características del paciente, la edad, patología previa, etc. Las 4 válvulas del corazón, aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar, se encargan de controlar la dirección del flujo sanguíneo a través de este órgano, un papel vital, aunque sin embargo pueden dejar de desempeñarlo. El primer síntoma, la fatiga.
Y si eso se deja evolucionar y no se trata de forma rápida, bueno, pues ese cansancio cada vez va siendo a esfuerzos más pequeños, llegando incluso a atarse los zapatos, supone una situación de estrés para el paciente y de ahogo. Es entonces cuando hay que actuar. ¿Cuánto antes mejor? Cuando tenemos que cambiar una válvula, tenemos dos opciones de válvulas. Una son las válvulas mecánicas, que están hechas de materiales sintéticos, que tienen la gran ventaja de que son eternas, duran toda la vida y tienen el inconveniente de que necesitan anticoagularse para que no se formen trombos a su alrededor. Las otras válvulas son las válvulas biológicas, que están hechas de tejidos animales, que son biocompatibles, es decir, son muy similares a las nuestras, aunque vayan montadas sobre un soporte artificial, y se comportan exactamente igual que las nuestras, por lo tanto no necesitan anticoagulación y tienen el inconveniente de que, como las nuestras, tienen una durabilidad limitada. Dos tipos de válvulas que los cirujanos cardíacos colocan según la edad del paciente. Por ejemplo, gente de 40, 50 años que van a requerir que la válvula funcione durante 20, 30 o 40 años, pues lógicamente se tiende a poner válvulas mecánicas para evitar reoperarles en el futuro. También la técnica quirúrgica depende de la edad. Normalmente la operación se realiza mediante cirugía abierta, salvo en pacientes de avanzada edad a los que ya se les está realizando la intervención de forma percutánea. Y es que los avances en este campo no han hecho más que comenzar. Bueno, ya hay trabajos y ya hay gente que está trabajando en la creación de válvulas compatibles con nuestros propios tejidos, es decir, que lo que hacen es cultivar estas válvulas, estos tejidos, que se pegan sobre unas estructuras fibrosas sintéticas y que se reemplazan luego por células originales del paciente. Pero bueno, todavía estamos en fase de creación de esta estructura y de estos diseños. Válvulas diseñadas especialmente para devolver al corazón su ritmo más natural de la manera menos invasiva. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Escuchan? ¿Aló? Sí se le escucha, doctor. ¿Se escuchó la charla? ¿Se escuchó la voz? Sí. Ah, ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Alguna pregunta? doctor. Sí. ¿Su nombre? Melgarejo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. Las válvulas mecánicas o las biológicas, perdón, las recomiendan en pacientes ya de avanzada edad, pero ¿en qué edad sería más o menos la edad corte como para poder recomendar este tipo de válvulas? Bueno, no, eso no se puede determinar, ¿no? Porque hay pacientes muy ancianos, digamos, muy viejos, ¿no? Hay pacientes que pueden ser viejos, pero aparentemente está fuerte, ¿no? Pueden durar más tiempo. O sea, eso depende mucho de la parte clínica del paciente. Y depende de la preferencia del cirujano. Pero en general se recomienda a las personas que tienen poca expectativa de vida una válvula biológica, pues. Porque la anticoagulación siempre provoca muchos problemas. Hay gente que se ha muerto por la anticoagulación, porque sangran y se mueren, sobre todo por problemas de sangrado a nivel cerebral. Entonces, los pacientes ancianos tienen más chances que puedan tener, digamos, muerte pues, por la anticoagulación. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Una otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No hay preguntas? Por favor, creo que vamos a postergar el seminario, ¿eh? No sé si puede ser más tarde.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. ¿Podría ser a las 6 el seminario? Sí, a algunos se le cruza algo, por mí normal. ¿Aló? Creo que sí, no, yo no tengo problema. ¿Qué dicen ustedes?